Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 11 de octubre de 2024, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los viernes vamos con el cierre semanal de mercado, repasando las principales noticias, movimientos y factores fundamentales para el mercado tanto local como mercados extranjeros. Comenzamos como siempre por el mercado local, repasando una de las principales noticias y cifras que se publicó durante esta semana, el IPC del mes de septiembre, que marcó un avance del 0.1% mensual, por debajo lo estimado por el mercado, cuyas expectativas estaban en el 0.3%, ubicando la inflación en los últimos 12 meses en el 4.1% en nuestro país. Una buena noticia que amplía el margen, dado que los precios crecen menos de lo esperado por el mercado, para que el Banco Central continúe rebajando la tasa de política monetaria. Como sabemos, es una buena noticia desde el punto de vista económico, dado que aumenta el consumo, los márgenes de las empresas, etc. Y por otro lado, también aumenta la valorización en el mercado de bonos que componen fondos mutuos de renta fija, dentro de ellos los fondos mutuos de Itaú AGF y de Principal AGF, que están dentro de nuestra recomendación de inversión de renta fija local. Ayer el Banco Central publica una nueva edición de encuesta de expectativa económica, de la cual podemos extraer las siguientes conclusiones. En primera instancia, no hay cambios relevantes en las expectativas de inflación. Recalcamos que las expectativas a 11 meses plazo cayeron del 3.8 al 3.7%, pero a 23 meses plazo, que está en el rango de la meta del Banco Central, están en el 3%. Es decir, las expectativas del mercado en cuanto a inflación están ancladas al 3%, y eso también aumenta, al igual que la cifra de IPC que estábamos comentando recientemente, la posibilidad de que el Banco Central continúe rebajando la tasa de política monetaria. Y las expectativas respecto a recorte de tasa de política monetaria son de 25 puntos base para la próxima reunión, para que la tasa se ubique en el 5.25% y termine diciembre del 2024 en el 5%. También caen las expectativas de tasa de política monetaria para los próximos 11 meses. La encuesta anterior de principio de septiembre mostraba una expectativa del 4.5% y ahora muestra una expectativa del 4.25%. Es decir, una inflación anclada a la meta del Banco Central, como decíamos, y expectativa de tasa de política monetaria cayendo, continúan favoreciendo la renta fija local, perjudicando el retorno de depósitos a plazo y de money market, que seguirán cayendo y siendo una buena noticia para nuestra economía. Respecto al calendario económico, en Estados Unidos la primera noticia relevante fue el día miércoles, con la publicación de las actas de la reunión de la Reserva Federal, de la última reunión, donde se decidió comenzar el ciclo de recorte de tasa de política monetaria en 50 puntos base. Dentro de las minutas se destaca que la baja de 50 puntos base en la tasa rectora fue respaldada por la mayoría de los miembros y que dicha reducción no debería verse como una señal de una perspectiva económica más negativa. Finalmente se reitera que decisiones futuras de tasa de política monetaria se irán tomando en base a los datos macroeconómicos en cada una de las reuniones. La decisión de recortar medio punto porcentual, 50 puntos, se debió a equilibrar la confianza en la inflación con las preocupaciones sobre el mercado laboral, y el informe más alto de empleo en septiembre consolidó la confianza de que la Fed probablemente esté en los primeros días de un ciclo de flexibilización, es decir, de recorte de tasa de política monetaria. Los próximos recortes no sean tan agresivos, dado que hemos tenido alguna sorpresa en el mercado laboral e inflación que pasamos a revisar. El día jueves, ayer, se publicó el IPC de Estados Unidos, que en términos mensuales creció un 0.2%, por sobre las estimaciones del mercado, que estaban en el 0.1%, y en términos anuales marcó un 2.4%, por sobre las expectativas, que estaban en el 2.3%, pero por debajo del 2.5% su medición en el mes anterior. Hoy día se publicó el índice de precios al productor, que no tuvo variaciones desde el punto de vista mensual, en circunstancias en que el mercado esperaba un aumento del 0.1%. Otra buena noticia desde el punto de vista del crecimiento de los precios. Donde no hubo buenas noticias fue en el mercado laboral. Las peticiones semanales por subsidio de desempleo aumentaron respecto a lo esperado por el mercado, 258.000 versus las 231.000 que el mercado esperaba y las 225.000 de la publicación de este dato la vez anterior. El foco de los inversionistas respecto a Estados Unidos sigue estando básicamente en tres variables. Punto número 1, lo que va a ocurrir con la tasa de política monetaria. Punto número 2, la condición del mercado laboral. Y punto número 3, el crecimiento de los precios, es decir, los índices de inflación. Estos últimos dos factores siendo básicamente los factores de decisión de lo primero que mencionábamos, que es la tasa de política monetaria. Estados Unidos forma parte de nuestra recomendación de inversión, dado que si nos vamos a las expectativas de recorte de tasa, a diciembre de este año se consolida que debiesen venir dos recortes de tasas más, suponiendo que cada recorte es de 25 puntos base, para que la tasa termine el año entre el 4.1
4.25 al 4.5%. Si nos vamos de hecho a diciembre de 2025, el rango que mayor probabilidades obtiene está entre el 3 al 3.75%. Es decir, durante el próximo año también vamos a tener recorte de tasa de política monetaria, que como sabemos es un factor tremendamente alcista para bonos y acciones en ese mercado. Revisamos el comportamiento de los mercados comenzando por el IPSA, principal índice de acciones locales, que cerró ayer en 6.578 puntos, subiendo un 0.57%. Hoy cae un 0.38%, cotiza en 6.553 puntos. Las acciones más trazadas, Banco Santander, que sube un 0.15%, Sokimich B, que cae un 1.98% y Latam, que cae levemente un 0.08%. El índice ha tomado fuerza durante los últimos 30 días, rentando un 4.05%, con un consolidado durante 2024 del 6.15% de retorno. El dólar ayer cerró en 930,65, cayendo 2.65 pesos durante la jornada de ayer. Hoy termina la semana cotizando en 925, continúa cayendo 5 pesos respecto al cierre del día de ayer. Dólar peso, que terminó ayer su cotización en 930,65, cayendo 2.65 pesos respecto al precio de cierre del día miércoles. Hoy cotiza en 925, cayendo 5 pesos respecto al cierre del día de ayer, sin una variación semanal importante, dado que la apertura de la semana estuvo en 925,30. Precios relevantes para dólar peso como objetivo: por la parte baja 917, por la parte alta cerca de 936. La caída del dólar hoy se justifica por el alza del cobre, que cotiza en $4.47, sube hoy un 1.19%, con una eventual fuerza alcista que podría llevarlo a superar la resistencia, de hecho, en $4.48 para buscar objetivo en $4.52, lo que seguiría presionando a la baja las cotizaciones del dólar en Chile. El alza del cobre viene de la mano de la expectativa ante la conferencia de prensa que ofrecerá mañana sábado el ministro de Finanzas de China, y para la cual se esperan ver alrededor de $280.000 millones de estímulos comprometidos en nuevas medidas. Renta fija local mantiene retornos bastante atractivos durante 2024 y durante los últimos 12 meses, aunque en el corto plazo está presentando algunas correcciones. Revisamos nuestra estrategia a través de fondos mutuos de Itaú AGF. Itaú Dinámico, fondo base de la estrategia, mantiene un retorno del 7.42%, durante 2024 del 11.13%. Recordemos que este fondo durante los meses de julio, agosto y septiembre rentó sobre un 1% en cada uno de esos meses. Fondos para diversificar la estrategia: ahorro corto plazo, retorno del 8.22% durante los últimos 12 meses, ahorro plus, retorno del 8.29% durante los últimos 12 meses, y ahorro retorno del 8.93% durante los últimos 12 meses. Como decíamos al principio del podcast, fundamentos a favor de renta fija local: expectativas inflacionarias ancladas al 3% a 24 meses y expectativas de recorte de tasa de política monetaria, son factores alcistas para la renta fija local, y bajistas para depósitos a plazo o fondos money market, que seguirán disminuyendo el retorno para sus inversionistas. Por último, ayer fue un día de correcciones para Wall Street leves. Dow Jones cayó un 0.14%, S&P 500 cayó un 0.21% y Nasdaq un 0.05%. Hoy los tres principales índices bursátiles terminan en terreno positivo, con Dow Jones subiendo un 0.82%, S&P 500 un 0.6% y Nasdaq un 0.36%. Para Europa también una buena jornada, con el DAX alemán subiendo un 0.85%, Eurostoxx 600 subiendo un 0.55%, y en Asia los tres principales índices bursátiles: el Nikkei 225 de Japón avanzó hoy día un 0.57%, el Hansen de Hong Kong avanzó también fuerte un 2.98%, y el índice de Shanghai retrocedió fuerte también un 2.55%. Eso es todo por hoy, que tengan un excelente fin de semana, nos encontramos el día lunes. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.